Buenas tardes, apreciables hermanos. Tenemos en este día la bendición de estudiar la palabra de nuestro Dios en el libro del Éxodo, capítulo 24, que a propósito pues es nuestra última exposición del año acerca del libro de Éxodo. La próxima semana, si el Señor nos permite vida, estaremos celebrando el culto de Nochebuena, y la siguiente semana estaremos, con la ayuda de Dios, terminando el año, teniendo nuestro culto especial de fin de año. Vamos a rogar la bendición de nuestro Dios para este estudio. Señor, que estás en los cielos, te alabamos y te bendecimos porque tú eres bueno, porque para siempre es tu misericordia. Queremos, Señor, suplicarte que nos des la unción de tu Espíritu Santo, para que al estudiar tu palabra tú abras nuestro entendimiento, podamos mirar atentamente, Señor, a la Escritura y hables tú a nuestros corazones. Permítenos, Señor, no solamente ser oidores, sino también hacedores de tu palabra, poder vivir en ella, Señor, aprender de ella y practicarla. Señor, perdona nuestros pecados, bendice a toda tu iglesia y que tu evangelio se siga proclamando a lo largo y ancho de esta tierra. Te lo suplicamos a través de Jesucristo, tu Hijo, nuestro bendito Salvador y Dios. Amén. Éxodo capítulo 24 habla del pacto de Dios con su pueblo. Ese es el encabezado que tienen nuestras Biblias, el pacto de Dios con su pueblo, y es el tema que vamos a considerar y ver algunas figuras de Cristo dentro de este capítulo 24. Moisés recibió por parte de Dios todos los mandamientos y las ordenanzas que se encuentran registradas en los capítulos 20 al 23 de este libro de Éxodo. Ya Dios había hablado con Moisés. Moisés había descendido del monte Sinaí y había transmitido al pueblo todas las palabras que Jehová, Dios, recién había dicho. Dice la palabra del Señor que Moisés vino y contó, versículo 3, contó al pueblo todas las palabras de Jehová y todos los derechos, y todo el pueblo respondió a una voz y dijeron: ejecutaremos todas las palabras que Jehová ha dicho. Moisés fue fiel, un siervo fiel, muy diligente en referir al pueblo de Israel tales mandamientos y tales ordenanzas, y lo hizo de una forma oral. Pero para que los hebreos tuvieran presentes las leyes de Dios y con la intención de hacer un pacto que les sirviera para recordarles que tenían que cumplir las palabras de esa ley, Moisés escribió estas palabras en un libro, según dicen los versículos 4 y versículo 7, a los cuales voy a dar lectura. Dice así, y en versículo 4: y Moisés escribió todas las palabras de Jehová, y levantándose de mañana edificó un altar al pie del monte y 12 columnas según las 12 tribus de Israel. Lo que nos interesa es la primera parte, que dice que Moisés escribió todas las palabras de Jehová, y el texto número 7 dice: y tomó el libro de la alianza y leyó a oídos del pueblo, el cual dijo: haremos todas las cosas que Jehová ha dicho y obedeceremos. Se habla entonces que Moisés escribió, y se está hablando aquí de un libro, lo cual debemos de considerar porque más adelante vamos a ver que este libro fue ungido o fue santificado o esparcido con la sangre de los sacrificios que realizaron en la alianza de este pacto, pero esto lo veremos un poquito más adelante. Este libro ha sido preservado por Dios para nosotros, y pues ya hemos comentado algunas cosas en el tiempo de estudio del libro de Éxodo, y en esta ocasión pues solamente diremos que las leyes que Dios dio en estas ocasiones, y en esta ocasión en el monte de Sinaí, pues nos revelan su perfección y la santidad de Dios. También Dios espera un comportamiento ejemplar de sus hijos a través de estas leyes, ordenanzas y mandamientos que había dado a conocer a través de su siervo Moisés, con el fin de que todos los pueblos también pudiesen conocerlo a él.
Hay un texto en Deuteronomio 4:8 que dice de esta manera, hablando precisamente de Israel como pueblo y de los mandamientos que ellos tenían. Y dice así la palabra de Dios, Deuteronomio 4:8. ¿Y qué gente grande hay que tenga estatutos y derechos justos como toda esta ley que yo pongo hoy delante de vosotros? En realidad la respuesta es, pues no hay otro pueblo o gente que tenga tal grandeza, que tenga esos estatutos como los que Dios, el Dios vivo y verdadero, el Dios del cielo, el Dios creador, el Dios todopoderoso, dio a su pueblo. Y precisamente se los dio para que ellos fuesen un pueblo singular, fuesen un pueblo que pudiese glorificar a Dios y que también ese pueblo pudiese ser testimonio y pudiera ser luz a las demás naciones. Cuando el pueblo escuchó los mandamientos de Dios y antes de que fuesen escritos por Moisés, los hebreos se comprometieron a cumplirlos. El versículo 3 al final dice que cuando ellos escucharon los mandamientos, una vez que Moisés vino y les contó todas estas palabras, los derechos, todo el pueblo respondió a una voz y dijeron: ejecutaremos las palabras que Jehová ha dicho. Ellos están adquiriendo un compromiso, están diciendo: vamos a ejecutar estas palabras que Dios nos ha dado. Versículo 3. También el versículo 7 al final dice: haremos todas las cosas que Jehová ha dicho y las obedeceremos. Un gran compromiso que el pueblo estaba adquiriendo en esta ocasión tan especial. Ellos entonces vemos en estos dos textos que están comprometiéndose a cumplirlo. Moisés hizo en esta ocasión los preparativos para sellar ese compromiso, el pacto que estaban adquiriendo, y así promulgar la ley. El hacer este acto era un asunto muy importante, pues mediante el mismo se formalizaría ese pacto al que los hebreos llegaban con Dios. Dice la palabra de Dios en este capítulo 24 que estamos estudiando, que un día por la mañana, versículo 4, Moisés edificó un altar para ofrecer holocaustos a Jehová Dios en las faldas del monte Sinaí, y también construyó 12 columnas, las cuales representan a las 12 familias de Jacob, o las 12 tribus de Israel, como las conocemos. Algo que se debe resaltar sobre los holocaustos que se ofrecieron en esta ocasión en ese altar es que fueron encargados a los jóvenes del pueblo de Israel. Esto lo menciona el versículo número 5, y que dice así de esta manera: y envió a los mancebos de los hijos de Israel, los cuales ofrecieron holocaustos y sacrificaron pacíficos a Jehová becerros. Es algo importante que debemos de considerar y vale la pena resaltarlo, porque fueron los jóvenes, de manera que ellos fueron incluidos en el pacto con Dios y participaron en esta ceremonia. Y al ser ellos quienes inmolaron y presentaron las ofrendas, pues esta figura, esta imagen, esta escena se grabaría de forma imborrable en las mentes de sus padres y de todos los presentes en la ratificación de este pacto. Ver a los jóvenes participar, hermanos, en las cosas de Dios, para nosotros es algo que nos llena de alegría. Bien cita el apóstol Juan en su epístola cuando dice que no tiene mayor gozo que el oír que sus hijos están en el camino de la verdad. También nosotros nos gozamos cuando los jóvenes en nuestras iglesias, en las congregaciones, participan en la adoración a nuestro Dios. Al respecto de lo que estamos comentando del versículo 5, los holocaustos que se ofrecieron, y dice también al final que sacrificaron pacíficos a Jehová. Entonces los presentes, las ofrendas que se hicieron en esta ratificación del pacto con Dios fueron de dos tipos. Una en holocausto, es una ofrenda inmolada y consumida en su totalidad por el fuego, que reconciliaba con Dios, es decir, el holocausto aquí representa el perdón de Dios, es el pedir perdón a Dios y el otorgar Dios ese perdón a través de su misericordia. Y también hubo pacíficos, menciona este mismo versículo, ofrenda como acto exclusivo de adoración a nuestro Dios. Entonces, fíjense que en esta ceremonia, en este pacto que estamos nosotros considerando,
Pues hay elementos que vamos a recapitular. Ya hablamos de la ley, de los mandamientos que se están dando a conocer, la ley que se promulgó, la ley que Dios mismo dio. Hay un altar que construyó Moisés, están las columnas que son las representantes de las 12 tribus de Israel, están los sacrificios, los holocaustos, decíamos, los cuales representan la reconciliación con Dios y la adoración que se ofrece a nuestro Dios. Todos estos elementos forman parte del culto de ellos, de la adoración que estaban dando a nuestro Dios en esta ocasión. Algo más a tomar en cuenta es el uso de la sangre de los becerros y los machos cabríos en la confirmación y ratificación de este pacto. Esta sangre se recolectó y se dividió en dos. Según dice la palabra de Dios, una mitad se roció sobre el altar edificado por Moisés y fue consumido por el fuego, y la otra parte se puso en tazones para esparcirla sobre el libro de la ley, sobre el libro de la alianza y sobre los hijos de Israel. Pero esto último se realizó una vez que Moisés leyó a los hebreos los mandamientos que de ahora en adelante los unían a Dios y que ellos expresaron su voluntad de cumplirlos, como ya lo vimos en los versículos 3 y versículo número 7. La palabra de Dios dice en Hebreos 9:19 de la siguiente manera. Es una referencia que hace el escritor de la epístola a los hebreos acerca de este acto que estamos comentando y estudiando en el libro de Éxodo capítulo 24. Dice la palabra de Dios, Hebreos 9:19, esta referencia: porque habiendo leído Moisés todos los mandamientos de la ley a todo el pueblo, tomando la sangre de los becerros y de los machos cabríos con agua y lana de grana e hisopo, roció al mismo libro y también a todo el pueblo. Este es un detalle que no se menciona mucho aquí en el libro de Éxodo, pero la epístola a los hebreos amplía y dice que se roció el libro y que también fue con agua y lana de grana, con lo que se construía un hisopo, y con eso se roció al mismo libro y también a todo el pueblo. También hay otra referencia precisamente al hisopo en el Salmo 51, verso número 7, cuando el salmista dice: purifícame con hisopo y seré limpio, lávame y seré emblanquecido más que la nieve. Entonces, hermanos, lo que dice Éxodo 24 en relación al esparcimiento de la sangre con ese hisopo está representando la limpieza. Y entonces todos los elementos se van complementando: la ley, la adoración, la expiación del pecado, el perdón, lo que menciona aquí en relación al esparcir la sangre, que representa la limpieza de la vida del pueblo de Israel cuando fueron esparcidos con ese hisopo. La sangre de los becerros y de los machos cabríos fue esparcida, y es a lo que precisamente se refiere el salmista cuando está en el Salmo 51 pidiendo el perdón de sus pecados. Le dice al Señor: purifícame con hisopo, literalmente espárceme con la sangre. La palabra de Dios dice en el Nuevo Testamento que la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Entonces, la figura del hisopo y del esparcimiento de la sangre es algo, hermanos, que también, en lo que nosotros también tenemos parte, porque hemos sido limpiados, hemos sido santificados y hemos sido esparcidos con la sangre de Cristo que limpia todo pecado. En la antigüedad, el uso de la sangre era común en la confirmación de pactos o acuerdos, porque simbolizaba que si las partes obligadas incumplían su compromiso, debían de pagar con su vida. Ese es el significado o la importancia de la sangre dentro de los pactos o la ratificación de ellos. Pero en caso de los hebreos esto era todavía más especial, porque además de resaltar la seriedad del compromiso, este ceremonial anticipaba el derramamiento voluntario. Es ahí la figura de la sangre de un cordero, de Cristo, como Cordero de Dios, que quitaría los pecados o que quita los pecados de aquellos a quienes sustituía al ser sacrificado. Esa, hermanos, es la sangre del nuevo pacto que se menciona en el Nuevo Testamento, la sangre de Cristo derramada a causa del amor de Dios manifestado a través de Jesucristo.
San Lucas 22:20 hacen referencia a esta sangre del nuevo pacto. La Biblia enseña a lo largo de todo su texto que la redención que Dios propuso realizar del ser humano consiste en un pacto sellado con sangre. San Lucas 22, voy a leer dos textos, el 16 y el 18, dicen de la siguiente manera acerca del pacto que estamos mencionando. El Señor Jesús dijo: porque os digo que no comeré más de ella hasta que se cumpla en el reino de Dios. Y el 18 dice: porque os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. Esto lo está mencionando el Señor la noche que está estableciendo el pacto con sus apóstoles en aquella cena íntima, la última Pascua que estaba comiendo, pero es también la institución de la cena del Señor con la sangre del nuevo pacto. Ese pacto, hermanos, entonces es el que nos involucra a nosotros, y es a través de ese pacto con el cual nosotros hemos sido bendecidos. Cuando el pacto de Dios aquí en Éxodo 24 fue ratificado, los príncipes, los representantes o ancianos del pueblo de Israel, 70 a propósito, menciona la Escritura, junto con Moisés, Aarón, Nadab y Abiú, estuvieron en posibilidad de subir al monte de Dios, pues a diferencia del momento inicial de la reunión, ahora sí les fue permitido allegarse a Dios. Esto también es simbólico y representativo respecto de que solo se puede acudir a Dios cuando hemos tomado conciencia de nuestra condición pecaminosa y de que nuestros pecados requieren ser expiados. Pero no solamente es tener conciencia, es decir, no basta con reconocer que soy un pecador, sino pedir el perdón de nuestros pecados. La Escritura dice que el que encubre sus pecados no prosperará, pero el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Aunque en nuestro caso es de forma gratuita la expiación a través de los méritos de Cristo, Dios, hermanos, fue quien se encargó de hacer todo lo necesario para remover todo lo que nos apartaba de Él. Ya no hay velo de separación que nos impida llegarnos hasta la presencia de Dios. Y ese es el significado o la enseñanza de lo que nosotros vemos cuando Dios permitió que estos 70 varones, Moisés, Aarón, Nadab y Abiú, 74 personas, pudiesen allegarse hasta el monte de la santidad de nuestro Dios. Así hoy el Señor nos permite acercarnos hasta el trono de su gracia, alcanzar misericordia, pedir el favor de Dios. Así vemos cómo, a pesar de nuestro pecado, entonces Dios nos da acceso a su presencia y nos indica el medio para hacerlo. Es a través de Cristo. Bien dijo el Señor Jesucristo también que nadie puede venir al Padre si no es a través de Él. A estos 70 representantes o ancianos de los hebreos y a Aarón, que iría acompañado de sus hijos en esta ocasión, se les permitió subir a la montaña hasta cierto límite. Solamente Moisés tendría permitido acercarse hasta la misma presencia de Dios. El resto o común del pueblo no podía llegarse a él, y a los que les fue concedido no solamente se les dio la indicación de que tenían que inclinarse desde lejos al presentarse a Dios, pues el Señor es santo. Estaban frente a la gloria, a la majestad, a la bondad del único Dios vivo y verdadero que existe, y se necesitaba o se requería que precisamente ellos se inclinasen a lo lejos y guardaran reverencia delante de Dios, expresando adoración. Ya estando ellos en la montaña, el versículo 10 narra que los convocados ese día vieron también a Dios, o por lo menos pudieron ver los pies de Dios y lo que estaba a los pies de Dios. Este acontecimiento debe considerarse de forma conjunta con otros pasajes que pues también la Escritura dice que a Dios nadie le vio jamás, que nadie puede ver a Dios y sobrevivir a esa experiencia. Por una parte, se debe tomar en cuenta que las expresiones usadas a partir del versículo 10 consisten en un esfuerzo importante para describir al ser humano lo que ahí se vivió, y por la otra, que fue algo tan real que nadie de los presentes podía negar haberse encontrado con Dios en ese momento,
y en ese lugar. Cualquiera de las dos circunstancias deben complementarse con el hecho de que 74 personas en esta ocasión pudieron ver a Dios en la medida en la que Él, el Señor, se dejó percibir y ellos pudieron verlo. Sin lugar a dudas fue un privilegio grande, pero era el testimonio para que nadie tuviese dudas de que Dios había descendido, de que Dios existía y de que Dios estaba en medio de su pueblo. Hermanos, en este pasaje que estamos considerando, es una gran bendición el ver cómo Dios se allega a su pueblo, cómo Dios permite que el pueblo tenga comunión a través de los sacrificios, a través de su palabra y a través de experiencias tan sorprendentes y tan maravillosas como esta. Hoy nosotros tenemos la bendición de allegarnos a nuestro Dios. Voy a considerar también el texto de la epístola a los Hebreos, capítulo número 10, a partir del versículo 19, que dice: así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el santuario por la sangre de Jesucristo, por el camino que Él nos consagró nuevo y vivo, por el velo, esto es por su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, lleguémonos con corazón verdadero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua limpia. Mantengamos firme la profesión de nuestra fe sin fluctuar, que fiel es el que prometió. Nosotros, hermanos, tenemos la dicha, la bendición de podernos allegar al Señor y hacerlo a través de la sangre de Jesucristo, de sus méritos, y teniéndolo a Él como sacerdote, como mediador entre Dios y los hombres, y como el único que intercede a la diestra del Padre por cada uno de nosotros. Así nuestra reconciliación, hermanos, con Dios también está sellada. Dice el pasaje de Éxodo 24 que estamos considerando, que cuando estos ancianos subieron y estuvieron a la presencia de Dios, lo contemplaron, también pudieron ellos participar de alimento. Dice la Escritura que ellos comieron y bebieron delante de la presencia de nuestro Dios. Era, hermanos, algo importante, porque dentro de la ratificación o de los pactos, pues se celebraba con un banquete. Y pues los textos que leí hace un momento de San Lucas 22, 16 y 18, dice Cristo que cuando Él venga, nuevamente nosotros participaremos con Él de alimento y del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. Este momento de participar de alimento, pues habla de la reconciliación, habla de la ratificación del pacto, de la aceptación de los términos, y por eso, hermanos, este convite delante de la presencia de nuestro Dios mismo, que decíamos, apuntando hacia el futuro, nosotros los creyentes estaremos también participando de un banquete en la presencia de Dios, en el que ratificaremos ese pacto que hoy hemos aceptado nosotros por fe. El nuevo pacto en la sangre de Cristo, el pacto de la gracia, será ratificado en ese momento y tendremos la bendición, hermanos, de convivir en la presencia de nuestro Dios. Después de este acto solemne que estamos considerando en Éxodo 24, Dios le pidió a Moisés que subiese nuevamente al monte y que lo esperara allá, pues le daría todavía mayor información acerca de la ley y los demás mandamientos en tablas de piedra, escritas por el mismo Dios, según el versículo 12, para que fuesen enseñados y así los hebreos iniciaran su observancia y su cumplimiento. Moisés obedeció y, acompañado de Josué, subió al monte de Dios, pero solamente Moisés ascendió a lo más alto, versículos 13 y 15, para estar a la espera de Dios y permanecer el tiempo que Él dispusiera en la montaña. La palabra de Dios dice aquí que fueron 40 días con sus respectivas noches. Moisés ordenó a los ancianos de Israel esperar a su regreso, dejando a Aarón y a Hur como encargados de atender cualquier asunto, cualquier cosa que se suscitara en el pueblo. Al subir Moisés al monte de Sinaí, una nube cubrió esa montaña. Esto era señal de que Jehová Dios había descendido al monte santo y que su gloria estaba reposando sobre él.
El versículo 17 describe la gloria de Jehová como un fuego abrasador que se posó únicamente en la cima de la montaña. Fuego que pudieron ver los hijos de Israel a lo lejos. La nube que primero cubrió la montaña estuvo allí 6 días, y al séptimo día, de en medio de la nube, Moisés fue llamado por Dios. Y decíamos que los 40 días siguientes, incluyendo sus noches, Moisés estuvo recibiendo instrucciones precisamente para lo que sería la construcción del tabernáculo y del culto a Dios. Todas estas indicaciones, así como las leyes escritas en 2 tablas de piedra. Dice el último texto, versículo 18, entró Moisés en medio de la nube y subió al monte, y estuvo Moisés en el monte 40 días y 40 noches. Tiempo de preparación. ¿De preparación de qué? Pues de lo que venía por delante. Ya mencionamos la construcción del tabernáculo y las leyes respecto al culto. Este número 40, los 40 días que estuvo Moisés en el monte, tiempo de preparación, decíamos, de lo que venía. También vemos al Señor Jesús 40 días, 40 noches en el desierto, preparándose para la iniciación de su ministerio glorioso aquí en la tierra. Queridos hermanos, hemos llegado al final de nuestro estudio de Éxodo capítulo 24, esperando que la bendición de Dios sea sobre nosotros. Solamente quiero enfatizar que en esta ceremonia de la ratificación del pacto con Dios hubo elementos: la ley, la reconciliación, la adoración a Dios, el convite o la convivencia, la presencia de Dios, la santificación del pueblo, el esparcimiento de la sangre, todas estas cosas que apuntan, hermanos, a nuestra relación con Dios, misma que nosotros debemos de cuidar, sin olvidar, hermanos, nunca que hemos sido salvos por gracia, solamente por el grande amor e infinito que Dios ha mostrado para cada uno de nosotros. Que el Señor bendiga su palabra y bendiga a su pueblo. Amén.